Buenos días. Voy a continuación a hacer un pequeño vídeo tutorial con el análisis de los datos de población, la actualización del padrón continuo de población que publicó el INE recientemente con los datos de 2020. Este es un dato que yo siempre acompaño en todos mis análisis de mercado inmobiliario. En principio podríamos pensar que en el contexto actual no es un dato muy relevante, pero bueno, no dejamos de estar bajo una situación coyuntural con daños en nuestra estructura, pero que en cualquier escenario es fundamental entender correctamente la información de los datos de población. Porque no olvidemos que al final, cuando analizamos el factor o el ámbito residencial, es decir, el mercado inmobiliario de viviendas, de garajes, de trasteros, se trata de tipologías de bienes inmuebles que están destinados a las personas, al uso por parte de las personas, ¿no? Por tanto, el número de personas que estén habitando en un determinado ámbito territorial resulta decisivo. Y la evolución de esas personas y de las estructuras de crecimiento o decrecimiento de los componentes de población, fundamentalmente en la distinción entre población nacional y población extranjera, resultan muy relevantes para poder prever hacia dónde puede dirigirse el stock de vivienda o el parque de vivienda o las necesidades de vivienda en un determinado ámbito territorial, ¿no? Voy a traer aquí tres ámbitos, tres zonas geográficas: España, Aragón y Cataluña. Lo que están viendo en pantalla es la evolución de la población en España. Aquí tenemos los datos hasta 2020, pongo la P de provisionales. La evolución del número de habitantes es esta línea gris que tienen, y observen cómo hemos crecido el número de habitantes. Si nos vamos a los datos concretos, hemos pasado de 47.026.000 a 47.431.000. Esto es un crecimiento importante, hemos crecido en 405.000 habitantes. Lo importante aquí es observar que, habiendo crecido, que es una buena noticia desde el punto de vista del ámbito inmobiliario, que es nuestro análisis, también para otros análisis, ¿no? Pues el ver cómo ha sido ese crecimiento. Y yo creo que es fundamental entender la distinción o el componente entre lo que es población nacional y población extranjera, ¿no? El crecimiento fundamentalmente viene aportado por la población extranjera, que ha pasado a 5.423.000. Fíjense que de esos 400 y pico mil, 18.000 ha sido crecimiento por nacionales y 386.320 ha sido crecimiento aportado por población extranjera. Esto resulta decisivo a la hora de entender el mercado inmobiliario, porque no es lo mismo crecer con nuevos nacimientos, que lógicamente no tienden a demandar nuevas viviendas, frente a crecer en población extranjera, que fundamentalmente crecemos en población extranjera que utiliza como destino residencial nuestro país, España, con motivo de fijar su actividad laboral. Y por tanto son tramos de edad que claramente están en unas franjas de actividad laboral y por tanto de necesidad de vivienda, a diferencia de un crecimiento natural como consecuencia del crecimiento del número de nacimientos, ¿no? Por tanto, es un factor que genera el crecimiento del número de habitantes, genera una necesidad de mayor número de viviendas, pero que ese crecimiento sea por población extranjera, que es el caso a nivel nacional, pues genera claramente una intensidad mayor sobre la presión en la demanda de vivienda, sea en formato de alquiler o sea en formato de propiedad. En el alquiler suele ser la vía inicial por parte de la población extranjera, pero sin duda eso genera un retorno de rentas por parte de propietarios que deciden en su momento pues tomar decisiones de compra o no, ¿vale? Aquí tenemos la tasa de población extranjera, pues fíjense que es la línea de los últimos años. Ha pasado del 9,82% al 11,43% y tuvimos máximos del 12,22%. Cuando ha crecido el mercado inmobiliario, ha crecido la economía, el empleo, pues ha crecido la población extranjera. Claramente la población extranjera tiene una correlación con el comportamiento del empleo. Cuando hay crecimiento de la actividad y generación de empleo, pues somos atractivos para la población extranjera, y cuando no, pues somos menos atractivos y por tanto reducimos el peso. Por tanto, la población extranjera es una población, a diferencia de la población nacional, fluctuante, es decir, que puede generar una tendencia alcista, como vimos aquí, en 2012 el máximo 47.265.000 habitantes, como pues tener una tendencia bajista, pasar del 12,22 al 9,82,
y reducir el número de habitantes y por tanto las necesidades de vivienda, ¿no? Y los últimos años que estaban siendo de crecimiento. Tienen una correlación relativamente elevada con la evolución del propio mercado inmobiliario, ¿no? Si nos vamos a los datos de Aragón, pues observen que el paralelismo es notable, ¿no? Lógicamente con una dimensión menor, pues en Aragón estamos en 1.328.000 habitantes, hemos crecido en 9.462 habitantes, pero fíjense que en nuestro caso, con una población pues más envejecida, hemos reducido en nacionales, hemos perdido 2.770 habitantes y el crecimiento ha sido fundamentalmente por población extranjera, 12.232 habitantes. La tasa de población extranjera se ha ido al 12,16%, aquí lo tenemos con unos crecimientos relativamente verticales, ¿no? Un crecimiento importante, del 10-15 a 4 años consecutivos de crecimiento económico, de crecimiento en el empleo y por tanto de crecimiento en la población extranjera. Por tanto, una mayor demanda, ¿no? Algo parecido, pues podemos ver con las correspondientes particularidades en el caso de Cataluña. Aquí tenemos el caso de Cataluña, una intensificación, de hecho, se han registrado máximos históricos de población extranjera, un 16,19%, 1.259.000 habitantes de los 7.778.000. Nuevamente, pues nos encontramos ante un crecimiento de la población en 103.000 habitantes, de 7.675.000 al dato provisional de 2020, 7.778.000, pero un crecimiento fundamentalmente aportado por la población extranjera. De esos 103.000 habitantes que han crecido en Cataluña, 99.586 han sido correspondientes a extranjeros. Por tanto, buena noticia desde un punto de vista de análisis de estructura de lo que puede ser el futuro mercado inmobiliario. Hemos crecido el número de habitantes con el último dato que nos ha dado esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas, pero un crecimiento fundamentalmente derivado por el crecimiento de la población extranjera, que tal y como ha crecido, si tal como muestran las previsiones, pues sufrimos una caída de actividad económica que resulta evidente y por tanto se genera una destrucción de empleo, pues la tendencia futura puede ser precisamente la contraria. A fecha de hoy, con los datos de 2020 recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística, recordemos que creo recordar que son 2 veces al año cuando actualiza datos, pues estos son las cifras y por tanto el análisis que podemos obtener. Una cifra, una variable muy a tener en cuenta desde el punto de vista del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario residencial está destinado a personas y por tanto el número de habitantes es importante que sea analizado. Cada uno en su contexto territorial, en su ámbito geográfico concreto, tiene que, para ser un buen conocedor de su mercado, saber leer las cifras de evolución de la población de su municipio, de su comarca, de su provincia, de su comunidad autónoma.